Gonzalo y a su bebé también. Cariño a su bebé. Que esté muy bien. Chao, chao. Voy a estar escuchando de todas maneras. Ya, muchas gracias. Como yo mencionaba, sin duda agradecer igual la oportunidad de poder nosotros estar el día de hoy. Y antes de comenzar, nos gustaría que todos y todas quienes están conectados a través de Zoom, que son los chicos de la Escuela de Voluntariado Juvenil y personas externas también en las redes sociales diferentes, pudieran, no sé, pues, comentar o participar igual a través del chat del Zoom para cualquier intervención que quisieran hacer, o el icono de la mano, para que esto sea más una conversación y no como una disertación del colegio. Así que agradecer igual la participación de los que están y un saludo a todos, y voy a presentar ya ahora sí a nuestras participantes, nuestras y nuestros participantes, y nos gustaría que yo los presente y nos pudieran ir contando así como de lleno en qué consiste su organización, la que participan, cuáles son los ámbitos de acción, todo lo que nos quisieran hablar de ella, porque de verdad nosotros queremos aprender mucho. Así que nuestra primera invitada es Francisca Cofré, que es coordinadora general de Tremenda. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, bien. Muchas gracias a todos por la invitación. Como dijo Camila, yo soy coordinadora general de Tremenda Chile y además de Tremenda Global, porque no solo estamos no solo estamos en Chile, sino que también en Latinoamérica. Em, nosotros somos una fundación llamada Tremendas y trabajamos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tenemos 8 áreas de acción por las cuales nos movemos, donde está salud y bienestar, medio ambiente, género, STEM, arte y cultura, etcétera. Y son áreas de acción que permiten, en el fondo, desencadenar los talentos con sentido de cada una de las niñas participantes de Tremendas. También hemos hecho diferentes alianzas. Ahora la última alianza que hicimos fue con Dafiti, que escoge en el fondo a una organización feminista cada 8 de marzo para donarle todas las ganancias que en el fondo se recauden de esa campaña puntualmente, que además fue toda hecha por mujeres, y Dafiti está en un proceso de la reducción de su dióxido de carbono en la producción de ropa, entonces por eso que aceptamos esta alianza. Además, hemos hecho alianzas con Latinas for Climate, con la organización Multiplica, tenemos también con ONU Mujeres, con Techo o con Techo para Chile, Culot, que son canciones menstruales, y la Red de Acción Carcelaria, RedMat. Así que eso, Google también, Microsoft ahora que se viene con la Academia STEM, y estamos con el proyecto más fuerte que tenemos, que es Climáticas, que es una academia sobre liderazgo y medio ambiente para todos quienes quieren aprender. Hay 600 cupos, yo creo que ya quedan menos porque hay otras niñas interesadas por poder participar. Es para toda Latinoamérica y el Caribe, es gratis y se va a enseñar sobre aquello. Y bueno, yo creo que nuestra organización se sustenta a base de la solidaridad y el trabajo en equipo. Creo que no sería nada sin ello. Creo que es la base primordial de toda organización. Así que eso. Muchas gracias, Francisca, y me gustaría hacerte una consulta así, bajo lo mismo que tú estabas contándonos. Obvio. Eh, eh, ¿Para ustedes ha sido muy difícil el poder estar o poder hacerse un espacio dentro de este mundo? Como yo leí en una entrevista que le hicieron a ustedes, que es adultocentrista, ¿ha sido difícil el proceso, y más siendo una organización de mujeres? Sí, o sea, yo creo que el camino se dificulta bastante. De hecho, bueno, la motivación y la creación de Tremendas fue porque a la Juli, nuestra fundadora, le dijeron muchas veces que su voz no importaba, por ser pequeña, por ser menor de edad, y además, una cosa que se le agrega es por ser mujer. O sea, yo creo que en el fondo son todas barreras que lamentablemente la sociedad pone. Sin embargo, ella, a pesar de eso, superó todo aquello y partieron siendo 3 niñas y hoy somos más de 800 tremendas.
y en el fondo el cambio ha sido muy, 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 muy potente, pero yo creo que en el fondo se sustenta a lo que comentaba yo anteriormente, como el trabajo en equipo, porque por ejemplo, cada tremenda nueva que llega, por ejemplo, tiene redes de contacto que permiten, por ejemplo, si es que quieran hacer un proyecto, aliarse con una organización, aliarse con algo, y así vamos siendo conocidas como poco a poco y gracias al trabajo colaborativo. Creo que sin eso hoy no seríamos nada. Muchas gracias, Francisca. Bueno, nuestra segunda invitada es Bernardita Peralta, que es coordinadora de Acción Adolescente de América Solidaria. ¿Cómo estás, Bernardita? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, partir agradeciendo a todos y todas y qué bonito y ahí se me fue la palabra, pero qué estimulante poder como ir después de Francisca, eh, porque bueno, desde América Solidaria yo no sé si han escuchado, pero somos una fundación que ya llevamos casi 20 años desde que partimos, pero cuando partimos quisimos, o sea, no estaba ahí yo, pero la fundación nace con este interés de poder reducir las brechas de pobreza en mi infancia en Latinoamérica. ¿Y cómo se pensó eso? Se pensó en un modelo de intercambio de jóvenes que hayan salido de la universidad que puedan ir a lugares donde no se tiene la posibilidad de tener profesionales, como lo fue en un hospital en Puerto Príncipe, en Haití en algún momento, que estaba votado, pero Chile sí tenía médicos. Entonces, ¿cómo estos médicos podían ser un aporte en ese territorio? Y así la fundación, buscando siempre abordar la pobreza infantil en el continente, fue buscando distintas estrategias. Y es una fundación que hemos estado cambiando constantemente porque ahí, como muchos decimos, trabajamos con personas, entonces nos tenemos que ir modificando las necesidades de esta persona. Pero lo bonito, y aquí vinculo con algo que comenta Francisca entre líneas y que tiene mucho tremenda, es que actualmente buscamos trabajar para que todas estas niñas, niños y adolescentes del continente que son excluidos o vulnerados puedan tener, por un lado, la posibilidad de desarrollarse en plenitud sus derechos y que puedan ser parte de las decisiones que los afectan. Y porque entendimos en el proceso que la pobreza no refiere, además como hay un tema socioeconómico, hay muchos factores y uno de esos es no poder ejercer en plenitud los derechos de los mismos niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos en todo un proceso de cambiar el foco, de entender cómo la infancia, y ahí por eso es muy inspirador, esa era la palabra, venir después de Francisca, porque es entender que son actores sociales que tienen que como ser parte de todos sus derechos y que pueden ser parte de las decisiones que lo afectan. Y solo involucrándolo es que vamos a poder como efectivamente lograr nuestra misión máxima. Y ahí nosotros como fundación tenemos un poco 3 líneas de acción que le llamamos ahora, y ahí trabajamos. Tenemos de esas 3 líneas, tenemos la primera que trabaja directamente con organizaciones que trabajan desde la infancia, donde profesionales jóvenes, como algunos de los que están acá, van y apoyan el trabajo de esas organizaciones, que se llama Acción Sociedad Civil. Luego tenemos una segunda línea de acción que es más Acción Niñez, que refiere a, sobre todo estos años, nos vamos a enfocar mucho en el espacio educativo, o sea, todo lo qué pasa con el rezago, qué pasa con la exclusión escolar, sobre todo ahora después de pandemia, y qué pasa con la violencia. Y ahí también vamos a trabajar en espacio educativo para poder generar más herramientas. Y la tercera línea, estas 2 líneas que les decía antes, trabajamos con este modelo de profesionales voluntarios. Y nuestra tercera línea, que es donde estoy mucho más yo inserta, que se llama Acción Adolescente, es donde trabajamos y generamos espacios participativos muy similar a un poco a lo que genera Impulsa, como espacios formativos para adolescentes puntualmente, donde puedan ser ellos quienes sean protagonistas de los cambios de sus propias comunidades, porque creemos que efectivamente para poder cambiar y transformar, y esto a nivel fundacional, como poder cambiar este gran objetivo que tenemos que trabajar a nivel territorial y generar esos cambios, como esa transformación desde lo local. Tenemos distintos modos, pero creo que algo bien bonito que hemos hecho como fundación, aparte del aprendizaje, es que ahora llamamos líneas de acción, y porque creemos que desde la acción es que vamos a poder como generar estos cambios y transformar como todo lo que queremos transformar como sociedad, y por eso tenemos que trabajar como desde el territorio y con algo que comentaban muy importante, como siempre desde las alianzas.
Somos una organización que tenemos un modelo de trabajo, pero son 5 pasos, un poco que hacemos como antes de empezar un proyecto, y el primero es ver cuáles son las urgencias y el segundo con quién lo hacemos, porque creemos que efectivamente, si bien somos una fundación, lo más importante es cómo nos vinculamos tanto con alianzas en el territorio, pero también cómo podemos hacer llegar otras alianzas em, que están quizás en otro nivel de la sociedad y no pueden llegar al territorio. Entonces, cómo vinculamos a los distintos actores sociales? Entonces, eso quizás para no alargarme más y para no hablar más rato. Eso por ahora, puedo contar. Gracias. Igual una consulta para ti. Sí. De acuerdo a lo que yo he visto, tanto en las noticias, en las redes sociales, el trabajo que están desarrollando ahora, a ver, no sé, corrígeme tú, es más que nada con el tema de la pandemia. Entonces, mi consulta va a cuál ha sido, según su visión, las dificultades más grandes que han tenido los jóvenes dentro de esta pandemia, o los niños y los jóvenes. Buenísimo. Yo creo que nosotros presentamos y desde ahí también nos reenfocamos como este año en 3 grandes temáticas, como creemos que efectivamente hay un problema respecto a la educación, respecto al acceso de la educación y la calidad por lo mismo, que efectivamente se está viendo mermada y que eso va a generar, tanto a nivel de país como a nivel de América, como una deserción y una exclusión muy grande de mucha gente. Después tenemos un segundo tema que también nos estamos enfocando harto, que es la violencia. Tenemos muchas niñas, niños y adolescentes que al momento de quedar encerrados en 4 paredes, que ya estaban en un contexto vulnerable, desaparecen muchos factores que los protegen, que a veces el mismo colegio, aunque no sea de la mejor calidad, o el jardín infantil o demás. Entonces tenemos ahí igual un gran foco respecto a qué pasa con la violencia. Y el tercero refiere a que desaparecen espacios de encuentro y que se vincula con el primero, desaparece o se vuelve más urgente desarrollar otras habilidades, como que estamos en un mundo en que efectivamente hay una malla curricular que nos pasan a nivel educativo, pero que ahora hay otras habilidades que necesitamos desarrollar y sentimos que esas son también muchas de las que se están perdiendo. ¿Qué pasa con el trabajo en equipo, la creatividad, la participación, o sea, incluso el trabajo personal? Entonces tenemos ahí un gran foco de cómo generamos esos espacios, aunque sea virtual, o incluso vamos a trabajar ahora con residencias de menores. Cómo podemos capacitar a que esos adultos efectivamente haya un cambio de paradigma y puedan entregar ciertas herramientas o desarrollar sobre todo ciertas habilidades con adolescentes que están en un contexto que es mucho, o sea, es más diverso que muchos de los otros contextos educativos. Entonces creemos que ahí están los 3 principales focos como que tenemos hacia la adolescencia e infancia. Muchas gracias, Bernardita. Nena. Bueno, nuestro tercer invitado es Matías Toledo, que es vocero de la Coordinadora Social Chichigán. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación a conversar. Bueno, primero que todo saludar a todos y a todas quienes nos están escuchando. También saludar a las 2 chiquillas que se presentaron antes que yo, con un tremendo trabajo que tienen desde hace años también. Y bueno, hoy día esperamos ser un aporte, yo creo, desde nuestra experiencia, desde nuestros errores, desde nuestros desaciertos, porque en la vida siempre, ¿cierto?, resaltamos los aciertos, pero para llegar a donde estamos tenemos muchos errores. Yo creo que igual el estar hoy día en la Coordinadora Social Chichigán, el haber fundado a la Coordinadora Social Chichigán, tiene que ver también con este trayecto y experiencia del trabajo voluntario, ya el trabajo político, el trabajo social, el trabajo cultural. Te digo que nosotros y nosotras somos las personas que componemos la coordinadora, somos personas que trabajamos hace 14 años juntos, juntas, en diferentes organizaciones, Centro Abierto. Yo soy director de una ONG, un Centro Abierto, en el cual yo hacía el taller de forma voluntaria, el taller de fútbol,
en los talleres de circo, hice taller de historias, también estuve en unos colectivos de murga, estuve en un colectivo donde levantamos la colmena, que es una batucada, estuvimos trabajando con las escuelitas libres del bosque, y así un montón de cosas que llegan a la coordinadora social Chichigán, que son muchas organizaciones que terminan componiendo a la coordinadora. ¿Ya? Eso es la coordinadora hoy día, es una plataforma solidaria en la cual se vinculan organizaciones tanto de la metropolitana como de regiones, y nos paramos un poquito más como de, más allá del trabajo político, nos paramos desde, como desde la construcción del proyecto político desde el territorio, ¿ya? Porque muchas veces como que se quiere ir a intervenir un espacio o sea, sin saber que en ese mismo espacio viven personas que son vecinos, vecinas que se pueden autodeterminar, que se pueden autodefinir, y de repente ellos saben mejor que nosotros y nosotras cuáles son sus problemas. Eso pasa mucho en la administración pública, que de repente, ¿cierto?, llegan los expertos de algún lado a intervenir en un espacio sin conocer ese espacio. Entonces, el día de hoy a nosotros la coordinadora nos presenta ese paraguas, ¿ya? Creemos que es importante pasar del trabajo voluntariado al trabajo militante. Y con el trabajo militante no me refiero a un trabajo militante de un partido político, sino que me refiero al militante de una organización, cuando uno compromete sus ideales y su quehacer un poco más allá. ¿Y esto por qué lo digo? Por ejemplo, nuestra experiencia desde el Centro Abierto Rayito de Luz, que es un centro que recibe a niños y a niñas de 3 años hasta los 18 años, funciona eh, todo el año, se cierra 3 semanas al año, y funciona en temporada de vacaciones de invierno, verano, durante horario escolar continuo. Los niños y las niñas llegan del colegio, se les da una merienda, se hacen talleres, etcétera. Los espacios que nosotros hemos podido generar desde esa organización, por dar un ejemplo, muchas veces carece de continuidad cuando el trabajo es voluntario. Porque el voluntario, por ejemplo, encuentra una polola y desaparece, porque el voluntario encuentra pega y desaparece, porque el voluntario, pucha, está ahí cuando puede estar, la verdad. Entonces, nosotros y nosotras siempre nos hemos cuestionado y hemos dicho, pucha, ¿cómo nosotras, le entregamos un proyecto sólido, con cuerpo, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, que no dependa de mi tiempo libre? Porque es bonito, es importante que nosotros y nosotras destinemos nuestro tiempo libre, ¿cierto?, a trabajar por nuestra comunidad, a trabajar en diferentes cosas, pero como nosotros y nosotras proponemos un proyecto transformador, como es un centro abierto para que los niños y las niñas, ¿cierto?, no anden en la calle, no estén expuestos a las drogas, por dar un ejemplo, una segunda casa, un espacio de confort y un espacio de desarrollo, eh, sin que dependa del tiempo libre de un montón de jóvenes. ¿Cierto? Ahí es cuando nosotros y nosotras pensamos, claro, tenemos que tener un trabajo militante, más responsable, un poco más a largo plazo, ¿no? Insisto, no de un partido político, sino de una organización social. Militar es tu organización, militar en tremenda, militar en la coordinadora, estar un poquito más comprometido, no solamente con el tiempo libre. Bueno, nosotros, pues, igual para hacer la corta, eh, ahora último estuvimos trabajando, ¿cierto?, antes de la pandemia, lo que era Sename, Campamento, Educación Popular. Después, cierto, vino el estallido social, le dimos fuerte a los stand-up para poder trabajar con el núcleo familiar completo, porque nos dábamos cuenta que, como éramos la coordinadora social Chichigán, llegaban muchos jóvenes, pero no llegaba el papá, la mamá, no llegaba el adulto responsable, no llegaba la abuelita. Entonces, cuando empezamos a hacer show de stand-up, venía la familia completa. Entonces, esa instancia en la cual se reúne la familia con la otra familia, son instancias intergeneracionales donde se crea un tejido social. Más allá de la reconstrucción, hay muchos lugares que hablamos de construcción de tejido social, porque son villas de subsidio social en la cual viene gente de todos lados, gente que es algo que se creó, que nunca tuvo una identidad. Entonces hay que construir esa identidad. Estuvimos en eso, y posterior llegó la pandemia, y ahí en la pandemia ya tuvimos que trabajar en Ruta Calle, estuvimos trabajando en las ollas comunes, de 15 a 17 ollas comunes. Aquí en Puente Alto tuvieron más de 60, pero nos alcanzaba, ¿cierto?, trabajar bien
de 15 a 17, y la verdad con los lazos, trabajando de forma colaborativa y fraterna con las demás organizaciones. Nosotras nos apoyó mucho, por ejemplo, Marianne Miller, que es de la Fundación Origen. Con ella, pucha, de aquí al cielo, porque de verdad es un sol, y nos facilitó mucho las manos, sobre todo para poder nosotros conseguir recursos, para poder rendirlos de una forma transparente. eh, y eso yo les podría contar igual a grandes rasgos de la coordinadora. Tenemos muchas ganas de seguir participando y seguir dando nuestro conocimiento, poniendo a disposición nuestro conocimiento, y como les decía al principio, nuestros aciertos y nuestros errores, porque errores hemos tenido muchos. Así que eso. Muchas gracias, Matías, y una consulta igual para ti. De acuerdo a lo que yo igual busqué y me informé de las diferentes organizaciones, dentro de la coordinadora Chichigán participan diferentes tipos de organizaciones y de todo ámbito. ¿Cómo ha sido ese proceso de agruparse y de suplir una necesidad igual latente dentro de la comuna, como tú mencionabas, el tema de las ollas comunes, donde el gobierno local parece haberse hecho oídos sordos en cuanto a ese tema? Sí, mira, yo no podría decir que igual que el gobierno local se hizo oídos sordos, porque igual tenía comedores comunitarios. La diferencia es que tenía muy pocos comedores, porque levantó comedores donde estaba como el clientelismo municipal. Entonces, por ejemplo, las 5 o 6 dirigentes, a ella les puso un comedor, les puso choferes, hasta les pagó sueldo. Pero el resto de la gran mayoría de las ollas comunes la tuvo que batir con un saco de papa, un saco de cebolla y un paquete de vienesa. Entonces, claro, para nosotros fue súper complejo igual, porque, a ver, todo ha sido complejo, la verdad. Cuando hablamos, por ejemplo, de combatir la pandemia y tener un grupo tanto, no sé, donde está el Pablo Chile y también nos aporta la Beatriz Sánchez, o donde está, no sé, el Fernando Paulsen y también nos aporta Felipe Abello, Pedro Ruminot, es un grupo súper diverso, es muy diverso. Entonces, luchar o estar conciliando esa diversidad, igual ha sido un poco desgastante, pero igual no es tan desgastante como, por ejemplo, cuando tenemos que organizar los campeonatos de futbolito en Bajos de Mena, y en el campeonato hay dos equipos. Por ejemplo, está el equipo de los Pesadillas y el equipo de la Ferro. El equipo de los Pesadillas es de Colo Colo, y es una de los piños de Colo Colo que la lleva en la Garra Blanca, y la Ferro la lleva en la U, que allá se matan, se pescan a balazos. Entonces, organizar ese tipo de campeonato nos ha hecho saber conciliar muy bien los espacios, tanto a nivel territorial como en este otro nivel. Y por suerte, por ejemplo, estas alianzas que hicimos con Marianne Miller, que ella tiene un montón de donadores, es súper transparente, una excelente fundación, a nosotros y a nosotras también nos enseñó. Por ejemplo, también trabajamos con Melina Montes, y a nosotras nunca nos gustó, por ejemplo, recibir plata. Y ella nos explicaba, por ejemplo, cómo ella trabajaba con el dinero, más allá de rendirlo y que, cierto, la gente pueda eh, reducir sus impuestos. Lo que hacía, por ejemplo, la Melina era que le depositaran en un negocio local, y así la Melina tenía, por ejemplo, una línea de crédito. Entonces nosotros ya tenemos un montón de negocios en los cuales tenemos línea de crédito y ayudamos a los vecinos que ellos puedan seguir vendiendo, y nosotras vamos a buscar los productos en su local. Entonces, ese tipo de experiencia nosotros la hemos ido replicando en diferentes comunas, con diferentes organizaciones, y, y nada, pues se puede, de a poco, con paciencia se puede. Muchas gracias, Matías. Antes de hacer como las preguntas generales para los tres, yo no sé si alguien tiene alguna consulta o duda de acuerdo a lo que los chicos han expuesto. ¿No? ¿Nadie? La Katy. Ya, yo voy a leer lo que dice la Katy. Dice, hola a los tres expositores, así como nosotros estamos empezando en esto de la acción social o ambiental en organizaciones y los tomamos de alguna forma a ustedes como referente. ¿Qué los motivó a ustedes en sus organizaciones? ¿Tienen algún referente? No sé, no sé quién le gustaría comenzar. Yo creo que el orden que
de presentación, Francisca. Sí, bueno, en este caso yo creo que hay dos grandes como momentos que marcaron como la iniciación de Tremendas, que bueno, la Juli, nuestra fundadora, es diabética. Eso le hizo cuestionarse muchas cosas que estaban mal dentro de la sociedad. Y lo otro es obviamente lo que tiene que ver con lo que es la violencia de género que se vive constantemente por parte de nosotras las mujeres. Em, la motivó a crear esta situación para que más, o sea, a crear esta fundación para que más niñas no pasaran por la situación que le tocó pasar a la Juli. Tremenda partió como una web serie, iba a ser una web serie y se transformó en una fundación. Ese es el nivel de crecimiento que ha tenido y es genial, es gigante. Y yo creo que hay muchas referentes mujeres que nos inspiraron a crear Tremenda y que nos inspiran a seguir. De hecho, como en la lucha por Tremenda y muchas de ellas hemos colaborado y hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellas y hacer crecer mucho más nuestra fundación. Así que eso. Yo podría ahí seguir. Gracias ahí, Katy, por la pregunta. Y es loco porque no sé si tengo una persona, más bien me llegan muchos adolescentes con los que he trabajado. Yo trabajo en esa línea, entonces siento que son muchas las experiencias y el poder escuchar, sobre todo, como dos grandes frases que me ocurren, como desde profes de decir, oh, no sabía que mis estudiantes sabían tanto, que como que se me aprieta la guata, pero al mismo tiempo digo, wow, hay algo importante pasando aquí y hay que seguir generando esto. Y al mismo tiempo, como ver cómo algunos jóvenes o adolescentes han efectivamente visto cosas que les molestan, cosas que no les gustan de su contexto, de su colegio, de su barrio, de dónde viven, y han podido generar propuestas para cambiarlo. Y no han esperado a decir, bueno, que otra persona se haga cargo, sino que desde la creatividad. Y ahí, solo con tu pregunta, me vuelve como a la cabeza. Hace un tiempo estuvimos trabajando con muchos adolescentes y, por ejemplo, hay una joven en Colombia que ahora debe tener 20 años, la Luisa, y que hace unos años se dio cuenta en el centro de la ciudad de Bogotá que había mucha drogadicción en jóvenes, en niños y niñas, de hecho, incluso, como y adolescentes. Y por otro lado, ella y su grupo de amigos les encantaba el skate y empezaron a ver cómo a través del skate, que era una pasión para ellas, podían empezar a generar un grupo de skate y todo para como juntarse y generar sentido de pertenencia desde otro foco, más que solo en la junta a través como del consumo de droga. Y empezaron a movilizar a todo un grupo y desde ahí empezamos a ver con otras experiencias en el continente que hay algo muy importante como para el trabajo, yo creo que como jóvenes, es que efectivamente vamos a pillar algo que nos molesta, que no nos gusta, que queremos cambiar, pero cómo eso también lo vinculamos con algo al revés, que sí nos apasiona, que nos gusta, o que para lo que somos buenos. O sea, yo creo que esa vinculación es muy distinta a cómo hemos visto, e incluso yo también entro en la categoría de jóvenes, como cómo nos moviliza, como que ya no nos movilizamos solo desde el ideal o solo como desde como este gran ideal, al revés, desde la acción, y la acción cómo la hacemos con algo que nos gusta, y aunque ese que nos guste sea juntarnos con amigas o amigos, o huerto, en mi caso me gusta el huerto, la bici, cómo los puedo vincular con esas cosas que también se me aprieta la guata y quiero cambiar. Entonces, sobre todo por ahí, creo que podría comentar más tu respuesta. Gracias, Bernie. ¿Y Matías? Sí, ya a ver, ¿qué me marcó, qué me motivó a mí? Y les voy a contar algo. Yo creo que lo más importante que yo creo que me marcó, me motivó a mí, es como mi experiencia de vida, la verdad. Ya, porque yo cuando era chico nací y crecí en un campamento en Peñalolén. Y no sé, pues yo cuando chico no tuve baño hasta los 4 años, nos mangueríamos para bañarnos, o teníamos goteras en la casa y las tapábamos con chicle. Entonces era súper así cuático el entorno.
Y claro, después nos vinimos a vivir a vivienda social en Puente Alto, como a los 8 años, por ahí, 9 años. Y, y todo lo que es la calle, porque yo igual fui bien callejero, bien flaite, y todavía soy bien flaite. Y eso igual me da una apertura súper grande con los cabros. O sea, por ejemplo, por dar un ejemplo de vida, a mí cuando era chico me dispararon, me pegaron un escopetazo. Entonces, cuando yo llego a hablar con los chiquillos y las chiquillas en el Sename, soy alguien súper cercano para ellos, en el sentido de que si bien hay gente o niño o niña con vulneración de derechos, también están los otros niños que de repente son infractores. Entonces, puedo hablar un poco más cercano con respecto a mi realidad de vida. Yo quiero decir que el factor fundamental en mi experiencia, más que mi experiencia, mi motivación, son dos espacios. Y el primer espacio fue el Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez de la Fundación Belén Educa, que, que fue el primer colegio de la Fundación Belén. En ese tiempo era educación de calidad para niños pobres. Ahora eso ya no se dice, en esos tiempos se decía. Eh, bueno, pero el colegio tenía un buen proyecto educativo, ya cumplía con los tres pilares de la OECD, ¿cierto? Que no son solamente el desarrollo personal, o sea, el desarrollo profesional, sino que también con el desarrollo personal y el desarrollo comunitario social. Entonces yo recuerdo que cuando éramos chicos, chicas, salíamos, por ejemplo, a los campamentos, a almorzar con los vecinos, con las vecinas, a reparar los techos, íbamos a vacaciones de invierno y verano a reparar colegios, salíamos a comer fideos pegados con la gente en los campamentos, o salíamos a hacer jornadas de limpieza. Y yo creo que eso en el proceso educativo de los jóvenes, de los niños, de la niña, es fundamental, ¿ya? Porque genera valores, genera comunidad, genera conciencia, un proceso más de concienciación, ¿cierto? Que es de tomar conciencia a concientización, que es como, ¿cierto?, más de una doctrina. Eh, Así que lo consideré fundamental. Y el otro espacio que ya me vino a formar un poquito más como de lo táctico, lo estratégico, fue la Radio Popular Enrique Torres, que es del movimiento juvenil Lautaro. Ahí tuve compañeros como Juan Pablo Jiménez, que dirigente sindical asesinado en el 2013. Tuve otros compañeros más, como el Panky Mauri y un montón de artistas que son conocidos en el mundo un poquito más anarco, un poquito más comunista, socialista, no sé, rojo y negro, verde, etcétera. Eh, que fueron los que me formaron en el otro ámbito, porque una parte era lo social, pero lo otro era como lo que era un poco más político en el sentido de el quehacer, el no hacer por hacer, porque muchas veces nos convertimos, ¿cierto?, en maquinitas que todos los días quieren hacer actividades, 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 pero nunca nos sentamos a conversar o a debatir por qué la estamos haciendo, ¿ya? Y ahí es muy importante de repente parar, pensar en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, para dónde vamos, y eso fue lo que me dejó la radio Enrique Torres, que fue un espacio más de discusión. O sea, hubo un espacio de mucho que hacer y un espacio de discusión, y finalmente la síntesis de eso es la praxis, que es el discurso y la acción, o la acción y el discurso, ¿cierto? El pensamiento y la acción, que ahí yo creo que es fundamental, ¿cierto? Que de lo que hagamos vayamos sacando conocimiento, y ese conocimiento lo vayamos poniendo en la práctica. Muchas gracias, Matías. La otra consulta que hacía Catherine era cómo se saca adelante una organización, sobre todo en tiempos de pandemia. No sé si uno de los tres, o Francisca. Sí, bueno, nosotras nos sustentamos igual gracias como a todo lo online, como aprovechamos al máximo la capacidad online, como lo que tiene que ver con Instagram, Zoom, para poder hacer los conversatorios, hacer live, hacer reuniones. Nos sustentamos gracias a como netamente el online y tratamos de sacarle provecho. Sin embargo, entendemos que no muchas cuentan como con los privilegios de lo que significa una vida online, como un internet bueno, un computador, etcétera. Entonces, en el fondo, sabemos que somos como bastante privilegiadas de poder sacar la organización como a pesar de lo online y con los materiales que tenemos posibles. Entonces, eso más que nada, yo creo que todos estamos como en una misma parada como de tratar de adaptarlo todo a lo online.
Como nosotros teníamos también un proyecto que se llama Ponte la Medalla, que es sobre empoderamiento femenino, y teníamos, como mencioné, una alianza con Techo, y queríamos hacerle este taller de ponerse la medalla a estas tremendas mujeres que están en los campamentos de manera presencial. Sin embargo, no se pudo debido a la pandemia. Y vamos a tratar de hacerlo online y presencial más adelante. Entonces, en el fondo, netamente es como poder como adaptarlo todo y tratar de equiparar las como privilegios y oportunidades que tenemos todos como para poder sacarlo adelante, nada más que eso. Sí, yo muy de acuerdo con Francisca y como ver múltiples opciones. Creo que estamos en un mundo que nos mantiene como esta incertidumbre y al mismo tiempo la invitación a la flexibilidad respecto a cómo trabajar. Pero creo que también algo que es fundamental, que siento que Matías lo dijo como igual lo comentó, que es al final que lo que hagamos sea una necesidad o un diagnóstico sentido por el territorio, donde se vaya a implementar. Es decir, que sea un diagnóstico como se diga como correcto, porque muchas veces, y ahí por eso comento lo que dice Matías, llega gente de afuera a implementar algo en un territorio y de repente no es lo que se necesita. Y creo que ahí hay como alguna recomendación que puedo comentar, es como la importancia de ver dónde estoy pensando como lo que quiero hacer, con quiénes son los actores, en particular con quién quiero trabajar, y si esas personas puedo llegar online, puede ser una posibilidad. Si no puedo llegar online, ¿cómo me ajusto a eso? Pero creo que fallamos mucho como organizaciones como en trabajar en problemáticas que a veces no son las problemáticas más urgentes o no son problemáticas del territorio. Entonces creo que si atacamos como esos diagnósticos más correctos, y ahí como técnica hablar con las personas, no se puede pasear tanto, pero ver quiénes son esas personas que están afectadas por ese problema, creo que muchas veces nos dan más pistas de las que creemos respecto a cómo podemos solucionar o ayudar o proponer. Eso. Ya. La pregunta era cómo podemos fortalecer, ¿cierto?, las organizaciones en este tiempo, ¿cierto? ¿Cómo se saca adelante más que nada una organización en tiempos de pandemia? O para llegar a más gente. Sí, primero es fundamental, ¿cierto?, lo que estaban recién hablando con respecto de dónde nacen las necesidades, ¿ya? Porque de repente levantamos banderas de lucha que son ficticias, ¿ya? Y eso le pasa mucho a grupos que terminan siendo grupos sin espalda o grupos sin pueblo, que levantan una bandera de lucha que de repente no es la que necesita nuestra gente. Y eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros y nosotras decimos, oye, pero es que los vecinos, las vecinas no se organizan. Y es que no es que no se organicen, sino que no se organizan en los espacios en los cuales nosotros y nosotras de repente estamos levantando para organizar. Porque si van a un consejo de usuario, ahí hay vecinos y vecinas. Si van a la red de salud comunitaria, ahí también hay vecinos y vecinas. En los clubes de adulto mayor, en los clubes de postrado, en los colegios con necesidades especiales, también hay vecinos y vecinas. Entonces, de repente, nosotros y nosotros levantamos algunos grupos, algunas instancias en las cuales no están porque las demandas no son tan sentidas. En este sentido, igual para cómo nosotros y nosotras fortalecemos la organización en tiempos de pandemia o cómo la sacamos adelante, es fundamental ver cuáles son las necesidades y ver también cuál es nuestra capacidad para abordarlas, porque tampoco podemos comprometernos ciertas cosas que no se pueden. En ese sentido, por ejemplo, para nosotros fue fundamental en un principio salir en apoyo de las ollas comunes y lo hicimos con 1.200.000, que lo queríamos distribuir en 3 meses para apoyar con 150.000 pesos a un par de ollas. Cuando llegamos a la primera olla nos dimos cuenta que con 150.000 pesos no hacíamos nada, ya porque nosotros pensábamos ir a apoyar solamente en verduras y realmente no era lo que se necesitaba. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que lo que teníamos que empezar a hacer era articular redes, y esas redes las empezamos a articular con los artistas, con Fernando Pause, con un gran número de gente, y eso nos ayudó a fortalecer mucho nuestra organización.
también levantar desde estas necesidades diferentes grupos de trabajo. Y de repente no necesariamente, por ejemplo, gente de la coordinadora, o sea, la coordinadora puede potenciar a una organización, o cualquier otra organización puede potenciar y poner sus redes a disposición. Y de esa forma se potencia también tu organización haciendo crecer otra, porque también hay una necesidad que tú ya no la estás cubriendo, sino que la está cubriendo, ¿cierto?, una organización amiga. En ese sentido es importante trabajar de la mano con distintas organizaciones que de repente se puedan hacer cargo también del trabajo. Y eso, por ejemplo, nosotros lo aprendimos en la red de Ruta Calle. Antiguamente éramos nosotros las que salíamos a entregar alimentos de lunes a domingo, y hoy día hay 6 organizaciones las que salen a entregar comida de lunes a domingo a la gente en situación calle, y cada uno se encarga de un día, de los desayunos y los almuerzos, y ya no está una organización todos los días, y ya nos podemos enfocar, por ejemplo, en hacer la ruta noche, la ruta emergencia, planificar el código azul, o inclusive estar pensando en algún proyecto más a largo plazo y no tan asistencialista. Gracias, Matías. Gracias igual a Catherine que nos hizo esa pregunta. Desde nosotros, la consulta va relacionada al mismo proyecto en el que estamos ejecutando, que tiene relación con entregar herramientas a los jóvenes. Por lo mismo, más de una vez todos y todas hemos escuchado la frase así como los jóvenes son el futuro. Creo que todos hemos escuchado esa frase. Y de acuerdo a lo mismo, consultarles a los tres, ¿es tan así? Todavía soy joven, somos el futuro. ¿Se abren de verdad los espacios para los jóvenes para que sean el futuro? Esa es la pregunta abierta. Francisca. Sí, yo creo que, como dice la Juli, que yo me voy a apropiar de su frase, si bien sí somos el futuro, pero principalmente somos el presente. Yo creo que en el fondo, como tú decías, hay espacios que no se nos abren, sin embargo, creo que ha quedado demostrado que son organizaciones que luchan por tener esos espacios. A pesar como de que muchas veces cuesta, somos generaciones que vamos luchando por tener un espacio dentro de esta sociedad, a través de organizaciones, a través de lo que se pueda en el proceso constituyente, por ejemplo. La lucha y el del estallido social, por ejemplo, la iniciamos jóvenes, la iniciamos adolescentes, entonces en el fondo, si bien son espacios que quizás como que formalmente muchas veces se intentan apropiar otra gente de las luchas, creo que como generación tenemos el deber de ser el presente y formar y ser parte del camino para el futuro de otras generaciones que vienen. Creo que le formamos el camino a las otras organizaciones, a las otras generaciones que siguen, que en el fondo son antecesores de nosotras, que van a venir y, por ejemplo, van a ver todo el legado de la lucha feminista, y es como lo que nos pasa a nosotras. Ahora nosotras no tenemos que luchar, por ejemplo, por poder votar, porque hubo feministas anteriores que vinieron a formar en el camino para poder luchar hoy por otras cosas. Y en el fondo yo creo que más que el futuro, somos el presente y estamos formando el futuro. Sigo ahí. Miren, sí, una inspiración para mí poder hablar después de Francisca, porque efectivamente creo que institucionalmente y legalmente, como se viene pensando hace un tiempo, todo está hecho para que adolescentes y jóvenes como que sean tomados en cuenta una vez que ya están completos. Y creo que eso ha sido algo que en los últimos años y ya hace un tiempo, y desde un enfoque derecho, se ha venido tensionando mucho, es como la infancia y por qué todo aquel menor de edad estaría incompleto y no podría, por lo tanto, ser un aporte a la sociedad. Y creo que desde ahí, como igual comenté antes, como fundación hemos ido cambiando y también cambiando el paradigma de cómo se entiende la infancia y sobre todo la adolescencia, entender que son un actor social clave hoy, que estamos en un mundo que nos está exigiendo cambiar las lógicas en las que estamos, y que para eso hay un grupo etario muy movilizador de transformaciones sociales, y no son seres que están en proceso de ser adultos. Y incluso hace muy poco veía una charla TED de un adolescente de 12 años
y decía, el mundo está como está por las decisiones que han tomado como los adultos. Necesitamos un poco más de creatividad, necesitamos innovación para poder transformar este mundo. Y esa la trae yo creo que toda esta nueva generación del que somos, yo creo que todos los que estamos acá, que va desde la adolescencia hasta la juventud. Y desde ahí creo que es muy importante poder, efectivamente, yo creo que faltan espacios para que esto sea considerado así, y por lo mismo creo que cada uno de los que estamos acá en algún punto tenemos ese deber de dar esos espacios de participación, o dar esos espacios para que jóvenes, adolescentes, incluso niños puedan ser parte de las decisiones que los afectan. Así que estoy de acuerdo, o sea, estoy en contra de la frase, pero al mismo tiempo sé que tenemos mucho todavía que hacer para poder efectivamente que sean considerados en todos sus momentos como sujetos de derecho. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que el rol de la juventud es como determinante en, en todos los espacios con respecto a la política, y se ha visto, yo creo que se ha visto fuertemente, por lo menos desde el año 2006 a la fecha. Han sido los jóvenes que han impulsado todos los cambios políticos sociales a nuestro país. O sea, fue el movimiento estudiantil del año 2006 el que salió a las calles, y de ahí en adelante todos los cambios los han impulsado los y las jóvenes, ¿ya? También nosotros y nosotras vemos la necesidad del recambio generacional, porque igual nuestros padres, o sea, nosotros crecimos viendo cómo nuestros padres votaban por el mal menor, y eso nos hizo, cierto, a los jóvenes no creer en la institucionalidad. Hoy día tenemos una crisis de legitimidad de las instituciones públicas, municipales, tremenda. O sea, yo vivo en la comuna de Puente Alto, donde el porcentaje de abstención es de un 76,6%. Y del porcentaje de las personas que votan también hay nulos y blancos. Es decir, que la autoridad salió elegida casi con el 17% del padrón electoral. Por lo tanto, vivimos en una sociedad donde las instituciones públicas no están legitimadas, y donde nuestros jóvenes no se están organizando en los espacios recurrentes, por decirlo de alguna manera, en los espacios donde siempre se había organizado la gente. Por dar un ejemplo, a nosotros cuando nos llamó el tema de la pandemia y empezamos a organizarnos, cuando llevamos a las juntas de vecinos vemos muy poca gente joven. Ya en las juntas de vecinos casi no participan los jóvenes. Cuando vamos, por ejemplo, a los campamentos, en los comités tampoco participan los jóvenes. Cuando vamos, por ejemplo, a otro tipo de instancias, en las ollas comunes tampoco participan los jóvenes. En su mayoría gente adulta, pero los jóvenes sí participan mucho, sí se movilizan harto, pero no están en estos espacios clásicos de organización. Hay un recambio, y ese recambio viene con fuerza, viene con alta participación, pero con una participación que las instituciones públicas no la han podido controlar y no la han podido medir, debido a que en las instituciones públicas sigue existiendo gente que nos mira como los bichitos raros que se están organizando por fuera o al paralelo del Estado, y no hay una red de colaboración. O sea, por dar un ejemplo, nosotros y nosotras que trabajamos en el área social, sabemos que no tenemos una base única de información con respecto al catastro de las necesidades sociales. Y ese es un tema, porque cuando un vecino o una vecina necesita una canasta familiar, somos 10 organizaciones las que pudimos entregarle una canasta familiar a la misma familia, y hay otra familia que queda sin canasta. O tenemos que andar buscando en las diferentes páginas de gobierno un certificado, por el otro lado otro certificado, por el otro. No existe una base única donde nosotros y nosotras, ¿cierto?, podamos acudir. No existe una red de proyectos, no existe una red de información. Entonces, yo creo que igual los jóvenes tenemos el desafío, más allá de la institucionalidad, tenemos el desafío de organizarnos, y no solamente organizarnos, sino que relacionarnos y crear esta nueva institucionalidad, a crear esta institucionalidad de repente paralela, ¿ya? Y no hablo de construcción de poder popular, sino que hablo de trabajar en red de forma ordenada, responsable, que es algo que los gobiernos a la fecha han estado en deuda, pues. O sea, si nosotros vamos a analizar el Ministerio de Desarrollo Social, está en deuda,
está en deuda, en una deuda tremenda, debido a que no son capaces de articularse, por ejemplo, por dar un ejemplo súper simple en el área de salud. La hospitalización domiciliaria con el programa de postrado. Dos proyectos que debiesen trabajar de la mano, trabajan por separado. Y son cosas tan simples que si desde ahí para adelante, desde la ejecución del Estado, no somos capaces, vamos a tener que seguir siendo nosotras las organizaciones sociales con los jóvenes, ¿cierto? Lo que tengamos que solucionar todos los problemas donde no llega el Estado. Porque ahí estamos nosotros y nosotras, pues donde el Estado no llega, hay una organización social haciendo la pega. Así que eso, pues. Creo que estamos bien, no creo que estemos, el Estado está en deuda, pero nosotros los jóvenes estamos bien y vamos bien. Así que con mucha más fuerza nomás. Gracias, Matías. Ahí Gonzalo levantó la mano para hacer una consulta. Sí, hola, no sé si me escuchan bien. Sé que no me ven porque tengo un bebé de bufanda, así que no quiero que lo vean. Agradecer obviamente a Matías, a la Beni y a Francisco por este espacio, también en la ONG. Quería hacer dos preguntas, pero Matías me la respondió siempre antes que la pregunte, así que siento que no voy a poder preguntarla, pero sí quiero hacer un alcance a lo que finalmente ha encerrado a estas tres instituciones, que es cómo los jóvenes son capaces de alinearse, de unirse, de crear en conjunto soluciones a muchas problemáticas, ¿ya? Yo trabajo en una municipalidad, estoy casi afuera del rango de joven ya, así que quizás he podido ver las dos aristas. Si bien es cierto lo que dice Matías, en los clubes de adulto mayor, en la junta de vecinos hay súper pocos jóvenes y o sea, hay gente adulta y gente adulta que se repite el plato por años y años. Las presidentas de la junta de vecinos están años en la junta de vecinos. Bueno, podemos hacer mil lecturas de por qué pasa esto, de que quizá la gente adulta tiene más tiempo, aunque quizás suene feo, pero es así. Si los clubes de adulto mayor, la gente participa al 100% porque no tiene cosas más que hacer, muchas veces más que ir a juntarse con sus amigos y amigas. Pero finalmente los jóvenes hemos sido rupturistas en esto del de aliarnos con otras instituciones al momento de solucionar problemáticas, que yo creo que son cosas que antiguamente no se hacían. O sea, uno antiguamente de repente veía competencias entre juntas de vecinos, veía competencias entre algunas agrupaciones. Voy a poner un ejemplo de que agrupaciones ambientales, en quién hacía mejor las cosas. Estoy hablando quizás 15 años atrás, 20 años atrás, y como bien dice Matías, desde el 2016, desde 2006, desde la primera revolución pingüina, se empezó a un poco a acrecentar este interés por los jóvenes en participar, pero no participar solo porque ellos sean las figuritas o solo porque ellos sean los que en el fondo sean glorificados de tener una organización, sino con un fin más importante de por medio. Insisto, podemos hacer muchas lecturas porque desde 2016 en adelante, porque desde 2006, disculpen, desde adelante, quizás la generación con miedo desde el golpe militar, que fue una generación muerta en el fondo, que esta generación perdió el temor porque ya era mucha injusticia social. Pero yo creo, y rescatar lo último también que decía Matías, la importancia de que los jóvenes no solo participen en estas instituciones que son como de jóvenes, uno siempre dice que el voluntariado es de joven, el tema de hacer alguna actividad cultural, alguna actividad artística, alguna actividad musicales, hay que tomárselo a otros espacios también, ¿ya? Y en eso quiero ser súper majadero y recalcar. Hay un montón de espacios más que los jóvenes tienen que tomarse sin miedo, el tema, los bomberos, los clubes deportivos, no solo como jugadores, que según la encuesta de la juventud, la última, la mayor cantidad de jóvenes participa en clubes deportivos, pero obviamente participan como jugadores. ¿Okay? Entonces, la idea es que se vayan tomando todos otros espacios. ¿Para qué? Para que se siga trabajando en el fondo en esta gran agrupación de jóvenes y gran agrupación social para producir los cambios sociales que, como dice Matías, quizá el Estado no ha cumplido. No voy a preguntar nada porque finalmente Matías me respondió todo lo que quería preguntar.
Gracias. Bueno, Javier Barría quería hacer, está levantando su manita, quería hacer una consulta igual. Para que prenda su micrófono y su camarita. No, Trial version. no se escucha. ¿No se escucha nada o soy yo, no? Trial version. No, no se escucha. Trial Javier, version. no, Javier, no se escucha nada. Trial version. No sé si quizás le puede escribir en el chat la pregunta o como la intervención porque no se escucha. O quizás está conectado como unos audífonos que entra ahí como un... ¿O no? ¿O solo yo escucho que aparece Sí, alguien igual, hablando en yo pensé que inglés? era mi computador. No, no. Sí, igual se escucha lo mismo. Yo creo que ahora se escucha. Ay, sí. Ahí sí. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, es que estaba con los audífonos, entonces no se escuchaban bien. Ya. Bueno, miren, primero que nada los quiero felicitar por el tremendo trabajo que hacen. Yo pertenezco a una organización vecinal, una junta de vecinos en la comuna de Fresia, en un pueblo muy chiquitito. Y bueno, yo me doy cuenta también que a veces cuando nosotros salimos a marchar, cuando salimos a tomar espacios, digamos, de lucha, siempre nos olvidamos de cómo nosotros le damos protagonismo, pero de otro lado, de tomar decisiones, de impulsar que las instituciones se preocupen de ciertas cosas, pero yo veo que a los jóvenes les gusta un poco más participar en el tema de las revueltas sociales, pero poco de ser actor protagonista, digamos, de dar soluciones concretas. Yo siempre he escuchado a muchos jóvenes que dicen que, claro, en mi comuna falta participación, falta espacios de donde yo puedo desarrollarme, pero en lo que yo siempre observo es que estas personas que dan ese tipo de opinión no logran coaccionar bien desde su interior, digamos, de su barrio. Entonces yo le quería hacer una pregunta: ¿cómo los jóvenes pueden involucrarse en organizaciones tan importantes como la Junta de Vecinos, los bomberos, o cómo también pueden ser, mira, es bien complejo, porque Gonzalo no hace mucho decía que la mayoría de los jóvenes, o sea, la mayoría de las organizaciones, los adultos son los que participan y se repiten el plato. Y cuando ven jóvenes que tienen ganas de participar o tienen ganas de ser protagonistas, los minimizan, pues, lo echan para afuera. Y entonces, ¿cómo los jóvenes pueden lograr tomar esos espacios? ¿De qué manera se pueden lograr impulsar? Más que nada esa pregunta. No sé quién le gustaría comenzar a responder lo de Javier. Yo no tendría ningún problema. ¿Ya? Dale, Mati. Lo Matías. podemos hacer al revés en esta. Sí, a ver, yo vivo en la comuna de Puente Alto. La comuna de Puente Alto es una comuna que está tomada por una institucionalidad que ha fomentado mucho el clientelismo. Entonces nosotros y nosotras acá vivimos mucho lo que estaban hablando recién, ¿cierto? Los chiquillos, que tiene que ver con esta junta de vecinos que lleva 14 años en el poder, que no invita a nadie a las elecciones, que se queda con la plata de las ferias navideñas, cobrando 40, 80 lucas el puesto, porque es todo un negocio. Que se queda, ¿cierto?, con los beneficios del Estado, que solamente a ella le invitan, ¿cierto?, a Rosa Agustina, a los spa, y ahí el alcalde, los concejales, ¿cierto?, mantienen la red, y mantienen a la dirigente súper bien, cosas de que ella igual, pues termina funcionando como aparatos políticos. Bueno, lo que pasa es que nuestros vecinos y nuestras vecinas terminan tan a la deriva, que finalmente cuando se levanta cualquier tipo de organización territorial, nuestros vecinos y nuestras vecinas enseguida ponen la atención ahí. Ahora, esto lamentablemente tiene que ser constante, porque si nosotros y nosotras queremos disputar, por ejemplo, una junta de vecinos, tenemos que tener 2 años de antigüedad en el libro. Entonces, podemos nosotros, por ejemplo, parar un colectivo, trabajar en la comunidad,
de forma cultural, de forma social, ayudando al adulto mayor, vinculándonos, inclusive yo le puedo decir, es tan grande el espectro que puede ser tanto socio-medioambiental, con inmigrantes, puede ser por la Teletón, porque aquí hay muchos vecinos y vecinas que se organizan y hacen actividades para la Teletón, por dar un ejemplo, y en 2, 3 años, ¿cierto? Ustedes van a tener un trabajo ya tan desarrollado, con un arraigo territorial y un enraizamiento en el territorio tan potente, que las comunidades van a valorar eso. Y es muy fácil, por ejemplo, desde ese punto, desde esa perspectiva, ir a postular a una junta de vecinos. Nosotros y nosotras acá hemos postulado a varias y siempre sacamos el segundo, el tercero o el primer lugar. Tenemos varias juntas de vecinos. También sabemos el problema que significa, porque tener una junta de vecinos también es tener un cargo de, no solamente representatividad popular, sino que también un cargo de responsabilidad, porque hay que entregar los documentos de residencia, hay que postular a proyectos, hay que asistir a reuniones, y de repente nosotros y nosotras sabemos también que los jóvenes quieren participar de la organización social o de la organización popular cuando tienen tiempo nomás, y de repente este tipo de compromisos también lo alejan, ¿ya? Yo creo que también ese es un tema generacional que nosotros y nosotras tampoco hemos evaluado, en el sentido de, por ejemplo, la irrupción de las redes sociales, y cómo nosotros y nosotras nos organizamos por medio de ellas. O sea, de repente ustedes saben que una marcha, todos estamos contra el Sename, compartimos las cosas del Sename, tiene 15.000 compartidos, 15.000 me gusta, reacciones, me enoja, me entristece, pero el día de la marcha llegan 2 o 3. No así, por ejemplo, cuando las cosas son como, tienen un poco más que ver con la revuelta, con lo político. Pero, por ejemplo, hay otros temas que no movilizan. Entonces, de repente también tenemos un espectro de jóvenes que le tienen miedo un poco a la responsabilidad, o le tienen miedo un poco también a la disciplina. Y cuando hablo de disciplina no me refiero, por ejemplo, a la disciplina cuadrada o del Paco, sino a la disciplina de ser responsable. Porque para optar a este cargo de la Junta de Vecinos hay que ser responsable. Hay que estar ahí entregando los papeles y te van a molestar porque a los vecinos los van a molestar a las 3 de la mañana por la vecina que tiene, por ejemplo, mal de Diógenes, porque hay una pelea, porque está la música fuerte, porque uno termina siendo casi de mediador, ¿ya? Es una gran responsabilidad, pero se puede, chiquillos, se puede, chiquilla, podemos hacerlo, pero para eso tenemos que tener trabajo territorial, y con el trabajo territorial estamos al otro lado, y lo demás ya es responsabilidad. Eso. Yo podría seguir y pienso que hay como varios, o sea, desde mi perspectiva, podemos como mega de todas maneras discutirlo, pero siento que igual se ha venido diciendo desde el comentario Gonzalo y Matías que efectivamente creo que los jóvenes estamos como alejados ya hace varios años respecto a la institucionalidad, como que hay un rechazo a estos espacios formales. Entonces siempre aparece esta pregunta respecto a cómo sumarlo a estos espacios formales, ¿no es cierto? Pero creo que es importante verlo porque entonces tenemos que modificar cómo se trabaja en estos espacios para poder incluir a otros y otras. Pero es importante ver que hace ya muchos años, por muchos factores, ya como que hay un alejamiento muy claro y una desconfianza también a estos espacios formales. Entonces, ¿cómo generamos esa confianza también? De nuevo, y desde ahí creo que también me surge a raíz de la pregunta de Javier, como que es importante no solo entender la participación respecto a la asistencia o respecto como tanta gente participó en el taller porque vino, sino que también porque algo aportó, porque se sintió escuchada, porque sintió que también fue como algo mutuo o de doble dirección, no solo como unidireccional. Y creo que ahí las invitaciones, un poco a lo que dice Matías, como más desde la acción, desde acciones o iniciativas, creo que es muy importante. Entonces, ¿cómo se vinculan estos adolescentes con las temáticas que a ellos les interesa? Como que puede ser el deporte, puede ser la cultura, medio ambiente, un poco qué es lo que los moviliza o cuáles son aquellos temas que ellos quieren movilizar en su territorio y cómo de repente desde una acción mucho más concreta que puede ser respecto al tema que les interese, pero puede ser incluso o un partido de fútbol o cómo, y con ese partido de fútbol traemos a todo el vecindario, el barrio, pueden ir generando distintas acciones. Yo creo que es importante, por un lado, el que se sientan escuchados
y que aquellos que a ellos les moviliza, les interesa trabajar en el territorio, pueda tener un lugar. Y que no sea solo como replicarnos a cómo los jóvenes nos replicamos a estas lógicas más tradicionales en formato consejo, en formato como más institucionales al final. Porque en la medida que uno tiene gente trabajando por temas que los moviliza y que les interesa, son ellos mismos quienes van a empezar a como buscar otros modos, otras soluciones, en cómo los vinculamos. Entonces es importante ahí ver cuáles son esos temas que estos jóvenes que no pueden llegar a esta junta de vecinos por X razón, que sí les gustaría trabajar en su territorio. Y desde ahí quizás partir por cosas más simples y concretas y luego empieza a generarse esta bola que dice Matías, que es cómo empezamos a generar una intervención mucho más grande, como mucho más arraigada al territorio y se van vinculando otras personas. Pero eso podría aportar. Sí, yo creo que en el fondo recojo todas las opiniones de los chiquillos anteriormente y yo creo que un poco es lo que hace también Tremendas. Tremendas lo que hacemos es cuestionarnos si es lo que está mal, por qué está mal, qué podemos hacer al respecto y pasar a la acción. Obviamente pasar a la acción como desde nuestros espacios, desde nuestros alcances, desde nuestras herramientas, pero siempre como en el fondo como con esa patudez o como choreza que nos caracteriza a nosotras como generación, porque lamentablemente estos espacios como que formalmente no están, entonces de repente hay que tomárselos y creí que es como mucha garra e iniciativa la que hay que tener como para poder hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, se puede. Así que eso. Muchas gracias a los tres. Yo no sé si existe otra consulta o si Javier quedó clarito con la respuesta de los chiquillos. No sé si hay alguna consulta, duda, antes de las palabras finales de nuestros expositores. Pasó súper rápido el tiempo. Hola. María José. Sí, sí, bueno, hace rato que como que me va inspirando tanto lo que decían los chicos y fui como pensando, ay, ¿en qué puedo aportar o qué puedo decir desde mi experiencia? Bueno, yo ahora vivo en Chiloé, pero en realidad estuve, bueno, yo soy de la ciudad también de Santiago y me vine hace 2 años a Chiloé, pero también obviamente, como decían los chicos, también esa como rudeza y choreza que tenemos de repente los jóvenes en el sur, no quiero como juzgar, pero de repente como que en el sur no se da mucho, de repente hay como que a los jóvenes decirles que se puede y todo, porque de repente hay como un equilibrio, como que una vez un amigo vino para acá a Chiloé y me dijo, ellos son más observadores. Y la verdad es que sí, son mucho más observadores de esta naturaleza tan hermosa que los rodea. Entonces de repente falta como empoderar un poco más a los jóvenes de acá. Y yo a veces como que quiero hacer talleres, ¿cierto? Y como que a veces no se motivan mucho. Entonces desde mi punto que yo vine a reivindicar el arte también, estoy estudiando educación parvularia también acá, y me ha costado mucho, o sea, me he dado cuenta cómo los niños también acá la vulneración de derechos está así 100%, como en todos lados, pero también la infraestructura, la geografía, hace que aquí como que los espacios sean más grandes y de repente uno no sabe lo que pasa en los lugares, en las casas, y los niños son mucho más callados de repente todavía. Y así que tenemos también la gente que está en el sur un gran trabajo. Y también veo la vulneración de derechos de repente porque está mucho más enraizado las costumbres de repente no tan sanas. Así que nada, pues preguntarle también a ustedes mismos cómo podrían llegar, porque de verdad yo así como que trato de hacer talleres y de repente los niños no llegan porque aquí el clima siempre es así, o sea, aquí enero y febrero también hace mucho frío, hay sol pero de repente también llueve, los que viven del sur lo saben. ¿Cómo podríamos nosotros motivar a esos niños que a lo mejor saben que pueden hacer
cosas, que son súper empoderados desde adentro, son líderes, pero de repente les da vergüenza, son un poco más tímidos, o de repente no saben en qué pueden, digamos, inspirarse o motivarse. No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que acá en el sur llueve y de repente hay sol. Sí, es complejo poder hacer actividades porque el clima, primero tenemos que ver cómo está el clima, y, o sea, el tiempo, ver si va a estar sobre 20 grados, ya se puede hacer una actividad, y ahí recién hacerla. Así que la pregunta, no sé si quedó clara para Francisca, creo. Sí, yo creo que en el fondo, no solo como que, yo creo que no solo pasa en el sur, sino que muchas veces, producto de lo mismo que venimos conversando, como muchas veces nos han dicho que no podemos, de repente muchas veces no somos capaces de creernos como el cuento del impacto que puede tener cada una de tus acciones para con la sociedad o para con tu grupo cercano para partir. En el fondo. Creo que en el fondo estas instancias ayudan como a generar conciencia de lo que es como el voluntariado y como lo que se puede lograr. Hay algo que siempre me ha enseñado la Juli, y que es que en el fondo por más que una persona asista al conversatorio, a un live, a esa persona tú le estás cambiando la vida. Tú tienes ese poder, de poder como en el fondo cambiar vidas, y los como resultados que traen son muy, muy, muy potentes. Entonces creo que hacerles saber cuál es como su importancia y estar constantemente diciéndoles como ustedes pueden, como el poder está en ustedes, el cambio lo generan ustedes, creo que con eso se parte, y en el fondo siempre tratar de estar como motivándoles y dándoles a entender que sus acciones tienen muchas, muchas consecuencias positivas, y en el fondo están cambiando vidas desde sus espacios y desde sus roles, están cambiando vidas. Entonces, creo que adaptarlo también como a las modalidades que se puedan hacer, como aprovechar los recursos que se tienen, es muy, muy, muy importante, y que yo creo que todo el 2020 nos enseñó a eso, como a adaptar nuestras como propuestas, nuestros proyectos, nuestras ideas, con las herramientas que tenemos, y en el fondo sacarlo adelante como sea. Pero yo creo que la clave está como en enseñarles y en concientizarles que sus acciones tienen mucho, mucho poder. Sí, yo, bueno, también estoy vivo en el sur, en Valdivia, así que sé lo que son las lluvias y fríos, pero estaba ahí pensando y creo que me anoté como un poco tres elementos que creo que es muy importante. El primero es que nosotros hace unos años hicimos un programa en distintas regiones, justo como esto, generando estos espacios para que adolescentes sean los que generan iniciativas para cambiar sus realidades locales. Y ahí lo que hicimos, dijimos, hay algo muy potente y es mostrarle que hay otros adolescentes en distintos contextos que sí lo están haciendo. Y creo que ahí hay un punto bien importante porque a veces cuando uno, más que un adulto te lo diga, creo que adulto entiéndase como alguien que está como en otro rol que ellos mismos, cuando uno escucha de un par que está haciendo un cambio, entonces cuando yo escucho, por ejemplo, si tú estás en Chiloé, nosotros tenemos un programa que es el Concausa, que busca iniciativas de adolescentes que están transformando su realidad. Uno de los proyectos de Chile era en Villa O'Higgins y vinculaba, y ahí aparezco como un segundo lento, vinculaba un problema que era como la falta de educación con una fortaleza que ellos tenían muy fuerte a nivel territorial, que era la biodiversidad. Entonces iban, niños llevaban a otros niños al bosque y les enseñaban de ranas y otras cosas, entonces, como y de biodiversidad en el mismo bosque. Entonces ese segundo elemento creo que tiene que ver con ver, efectivamente, según la geografía, según donde estamos, cambian los ritmos, cambian los intereses, cambian muchas cosas. Entonces también cuáles son esos aspectos que a veces nos pueden asombrar y pueden ser fortalezas del lugar, como el tener mucha agua o el tener bosque, o el tener, o sea, hay veces que hay cosas que creemos que muchas veces son problemas, pero también
son parte como de posibles soluciones. Entonces decía, como el escuchar a pares, creo que es fundamental, y ahí sí puedes, como te podría dejar el link del Concausa, donde hay muchos proyectos de adolescentes en distintos países, como haciendo proyectos, y creo que eso es muy inspirador. El otro es ver cuáles son las fortalezas que puede tener el mismo lugar donde estamos, y el otro, cuando somos adultos que acompañamos espacios con adolescentes, niños o niñas, igual es fundamental, yo creo que este rol de este adulto que está ahí, que se habla a veces como adulto significativo, pero al final nosotros con todos los adolescentes que hemos pillado en el continente, que están haciendo iniciativas, tienen a alguien que está ahí diciéndole, yo creo en ti, como, y creo que es fundamental porque tenemos una educación que muchas veces nos hace perder la misma confianza en nosotros, entonces que haya alguien ahí como siendo como ese soporte, también es bien como importante relacionado a lo que decía la Fran, como posibles transformadores de sus localidades. Así que eso que quisiera responder. Yo creo que es fundamental ocupar en estos momentos las redes. Igual sé que en muchos lugares no mucha gente tiene acceso a las redes, pero por ejemplo, me voy a basar en algo que quería decir hace un rato atrás, que tiene que ver con la participación y la democracia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis de legitimidad, pucha, tenemos, por ejemplo, organismos que se levantan como los COSOC. ¿Y cuál es la gracia de ir a un COSOC que es consultivo, que la gente va, presenta un montón de solicitudes, de inquietudes, de miedo, de sueños, que finalmente no quedan en ninguna parte? Entonces, nuestros vecinos, nuestras vecinas lo que necesitan, ¿cierto? No solamente o sea, no solamente para volver a creer en la institucionalidad, no es solamente cierto que nosotros y nosotras vayamos a disputar estas instituciones, sino que estas instituciones también sean más transparentes, sean más transversales y les permitan participar. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar, por ejemplo, una experiencia que tienen en Cataluña, que, que levantó el movimiento de los indignados, que tiene que ver un poco con democracia un poco más directa, que es el Decidim. En el Decidim uno puede, por ejemplo, proponer algo, otra persona propone otra cosa, se puede levantar una asamblea virtual o una asamblea presencial, se sacan actas, síntesis y después se pueden votar. Esas cosas, después de una vez que están votadas, se hacen políticas, se hacen proyectos en los municipios, en el municipio de Cataluña y en el municipio de Barcelona. Y después la gente puede ver cómo se ejecuta ese proyecto, puede hacerle el seguimiento. Entonces, claramente, ahí cuando los vecinos y las vecinas ven que su opinión importa algo, que su opinión puede incidir en algo, los vecinos, las vecinas, los jóvenes, ¿cierto?, tienen ganas de participar, porque muchas veces también venimos desilusionados de muchos espacios. A mí me ha pasado, yo igual he estado participando de la Unión Comunal, he participado también de los COSOC, y he participado del COSOC de Puente Alto y del COSOC de Futrono. Y me he dado cuenta que son bien distintos, porque en el COSOC de Futrono, como que los vecinos y las vecinas tienen como un poquito más son un poquito más empoderados en exigirle a las autoridades. Pero acá no, con Puente Alto es sumamente consultivo. Yo creo que en ese sentido es súper importante la democracia y ver cómo nosotros y nosotras ponemos la red y la tecnología a nuestro servicio. Muchas gracias. Francisca nos avisó que se tuvo que retirar, así que para ir finalizando, no sé si hay queda alguna duda o consulta por ahí. Me gustaría agradecer otra vez a ustedes, los panelistas que estuvieron el día de hoy, a los chicos que ojalá haya sido, o sea, yo creo más que nada que ha sido totalmente significativa esta instancia. Mencionar nuevamente que este va enmarcado dentro de un proyecto que se llama Escuela Regional de Voluntariado Impulsa los Lagos, acá de la región de Los Lagos, adjudicado por el Instituto Nacional de la Juventud. Así que agradecida por la participación de todos y todas, y me gustaría si pudieran los chiquillos dar unas palabras finales
motivando a los que están acá presentes a formar organización, a no tener miedo a unas palabras de aliento, o en realidad lo que quieran contarnos o decirnos como palabras finales. Bernie. Sí, yo sobre todo agradecer este espacio, creo que me sorprendió como la variedad o sea, de los tres panelistas somos como de organizaciones, fundaciones muy distintas, y creo que ahí hay una riqueza muy buena, que es como desde las distintas experiencias que podemos tener de vida como organizaciones, podemos ir aprendiendo. Y creo que ahí es fundamental algo que siento que todos en alguna u otra manera lo comentamos, que es necesitamos trabajar y dialogar con otros. Siempre puede haber gente que conoce un poco más el territorio que nosotros, entonces que también nos va a poder dar otras pistas. Y que siempre que nos entrampemos quizás en el cómo, más que en el qué, es ver cómo podemos hablar o preguntar por metodologías. O sea, creo que estamos desafiados a tensionar mucho el cómo. Entonces, cómo hacemos cosas, COSOC o espacios consultivos mucho más transformadores. Y creo que el cómo se puede construir con otros, siempre y cuando como el qué tenga como un sentido potente y sea como desde ahí, como de todo corazón. Entonces creo que efectivamente algo que venimos diciendo mucho, y lo siento que los tres panelistas refiere que los cambios los necesitamos hacer ahora. Hay distintos modos de hacerlo, hay distintas personas, organizaciones involucradas, pero la idea es que puedan seguir y probablemente la van a embarrar 1 y 3.000 veces en el camino, como todos lo hemos hecho, pero por lo mismo es muy valioso toda la experiencia que puedan tener otras personas, sean más grandes o más pequeñas que nosotros, como que siempre pueden aportar. Así que eso, muchas gracias. Y también ahí quien quiera, si tiene alguna otra pregunta o lo que sea, también súper disponible ante cualquier consulta. Así que gracias y qué ganas también de saber de cuáles son las iniciativas que ustedes mismos están pensando en sus territorios. Así que eso me lo guardo y ojalá en algún otro momento pueda escucharlos más a ustedes. Así que eso, y ahí gracias también por la invitación a Impulsa. Ya, agradecer el espacio, agradecer la instancia de diálogo, como decía, súper diversa, ¿cierto? Como decía la Berni. Yo los llamo a los chiquillos y las chiquillas a organizarse, a desbordar toda la institucionalidad, debido a que la institucionalidad de nosotras, los jóvenes, ¿cierto? Nos quedó pequeña, y donde no está la institucionalidad está la organización social, está la autonomía y está la autodeterminación de las comunidades, y estamos nosotros, y estamos nosotras. Y lamentablemente, y a fortuna también de nosotros y nosotras, el Estado no está en todas partes. Yo soy una de las personas que cree que el Estado hay que descentralizarlo, porque creo en los proyectos autónomos, creo en la autodeterminación de los pueblos, creo en las comunidades. Así que nada, pues, agradecer este espacio, y a organizarse. Cualquier cosa que necesiten me pueden buscar también en Instagram, me pueden hablar a la coordinadora o a Matías Toledo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, igual, y para finalizar, por favor, si pudieran prender su cámara para podernos tomar una foto correspondiente desde la distancia. Yo creo que igual, de cierta forma, uno ve hartas cosas negativas en cuanto a la pandemia, todo en realidad, pero una de las cosas positivas es poder contar con estos tremendos expositores que a lo mejor en la parte presencial no hubiera sido posible dada la distancia, así que eso nos ha permitido poder juntarnos. Así que, por favor, si pudieran prender su cámara para que yo saque la foto correspondiente de esta actividad. No sean tímidos. Tímidas. Eso, muchas gracias a todos por estar el día de hoy, por participar, por preguntar y
más que nada los expositores, tremendo. Muchas gracias, chiquillos, así que un gusto ha sido poder compartir esta noche de día viernes con todos y todas ustedes, así que no me queda más que despedirme. Gracias, Bernie, gracias, Matías, y Francisca, que se tuvo que retirar. Así que eso, nos vemos. Muchas gracias. Sí. Cuídense, que estén bien, un Ah, abrazo. gracias. Chao, chao, gracias. Chao, Chao, chao. chao, buen fin No, de semana. gracias. Gracias.